Amados hermanos, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice así. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentiles o como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Vamos a orar. Hermano José, por favor, ayúdanos. Amados hermanos, cuando nosotros leemos en las Escrituras muchas cosas, por mucho que uno haya estudiado la Biblia, por mucho que usted tenga conocimiento, realmente solamente uno capta una parte del entendimiento de la realidad. Me refiero sobre todo a lo que es las circunstancias, la época en que vivían las personas, lo que ellos experimentaban, lo que ellos sentían, lo que era su diario vivir. Usted no puede, ni usted ni yo, puede realmente saber el peso de las palabras, amados hermanos, realmente, y de las circunstancias. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo actual. Si yo le hablo a ustedes, como muchas personas se preguntan de otro sistema político, por decir así, o económico, que no sé en el que usted ha vivido, y yo le digo, por ejemplo, le trato de hablar cómo era la vida en un sistema diferente al que usted conoce y nació, donde, por ejemplo, era normal, entre comillas, como usted nace, que usted no podía comprar un carro, era ilegal comprar un carro. Usted no podía vender su carro porque era ilegal vender un carro. Usted no podía comprar una casa porque es ilegal comprar una casa. Usted no podía vender la casa porque es ilegal vender la casa. Solamente podía decir, veamos, hermano Martín, mira a ver si te gusta mi casa, a mí me gusta la tuya, estamos de acuerdo, yo te puedo dar una diferencia escondida a lo mejor de dinero o no nada de dinero y sencillamente yo me muevo para tu casa y tú te mueves para la mía. Entonces, todo eso está un poco raro. Usted no puede escuchar ninguna emisora, ningún canal de televisión que no sea solamente del país. Si lo hace, es ilegal, puede ir preso. Usted tiene los hijos, se fueron a vivir a otro país, usted tiene que olvidarse de sus hijos. Y si usted estamos hablando en cierto momento histórico, las cosas hoy en día pueden ser diferentes, pero a mí me tocó vivir ese momento histórico. Si usted escribía correspondencia con su hijo que se fue, usted, si era del partido, tenía que entregar el carnet, o escogía entre su hijo o el partido. Y usted realmente no podía, un poquito de cosas, ¿verdad? Usted no podía llegar, si tenía dinero, a la tienda y decir voy a comprar un par de zapatos. Y si a usted le tocaba, porque cada persona tenía una libreta no de abastecimiento, sino de desabastecimiento, sino el día que le tocaban, el mes que le tocaba, la semana que le tocaba, usted iba a ver qué había. Y si usted encontraba zapatos y luego encontraba de su tamaño, hermanos, no iba a encontrar de su gusto ni de su color, y no tenía para escoger. Es decir, una serie de cosas que usted no las puede comprender. Que para tomar una soda tenía que ser en el día del cumpleaños de la persona, para que el gobierno le vendiera una caja de soda. Es decir, usted no puede
comprender esas cosas muy bien. Y si oye expresiones, una cosa es que se lo digan. Ahora, ¿cómo es el método de vida ya allá adentro? Lo que siente la gente, lo que experimenta, las conversaciones, las cosas que son ridículas a los ojos de todos los demás, son cosas normales. Por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles muchos hablan que cuando venga el anticristo va a poner una marca en la mano derecha o en la frente y la gente no va a poder comprar ni vender. Pero esas cosas, amados hermanos, pasaron en las Escrituras. Aún cuando estaba el Señor Jesús vivo, dice claramente en las Escrituras, si alguno confesaba que creía en Él, era expulsado de la sinagoga, era señalado. Amados hermanos, la vida religiosa, la vida social, la vida política, la vida económica, todo estaba centralizado en el poder de los religiosos. Y cuando usted era una persona que ellos no entendían que era un hereje, amados hermanos, perdían sus privilegios en todo. El libro de Hebreos dice claramente que a los cristianos que estaban pensando en volverse para atrás, que estaban desanimados, Él les recuerda, y entre unas cosas que les recuerda, ustedes sufrieron con gozo el despojo de vuestros bienes, porque les quitaron sus bienes, les quitaron sus propiedades, les quitaron, amados hermanos, sus cosas, por haber creído en Jesucristo. Pero dice, ellos lo sufrieron con gozo, pero no sabemos cómo se vivía allí. Dice que había tanto temor que cuando Jesús, hermano, le devolvió la vista a aquel hombre ciego, hicieron una investigación. Las autoridades religiosas fueron a preguntarle a la madre, ven acá, su hijo era ciego. Sí, mi hijo era ciego. ¿Está segura? Sí. ¿Y cómo es que su hijo ahora puede mirar? La mujer no se atrevió ni siquiera a decir, porque lo salvó ese Señor que se llama Jesús. La mujer dijo, pues pregúntenle a él, porque él es mayor de edad. Él tiene más de 40 años el hombre. Es mayor de edad. Y dice, porque tenía miedo. Tenía miedo nada más de decir que Jesús era el que había sanado a su hijo. Amados hermanos, en esos tiempos, me estaba contando hace poco mi hijo sobre aquí mismo Estados Unidos, hace unos siglos, o hace un poco tiempo, cuando estaban esos puritanos. Si alguien lo acusaba de que era brujo o bruja o cualquier cosa, y si no creía exactamente como ellos veían las cosas, le ponían un caso y lo quemaban vivo, con todo y con toda la familia. Es decir, cuando vemos aquí el apóstol, amados hermanos, Pablo diciendo que cuando él está en Antioquía, le dice a Pedro cara a cara, si tú siendo un judío y vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y la cosa es, como todos saben, amados hermanos, y como hemos dicho, que el apóstol Pedro era un hombre que con las personas de Antioquía, los hermanos de Antioquía, era amigable, era tal vez hermano cariñoso, era bastante compartidor, como uno más de ellos. Pero que cuando venían algunos hermanos de los judíos, Pedro se retraía, cambiaba su manera de conducirse, su manera de actuar, ya no era amistoso, ya no sonreía con la gente, ya no compartía con ellos, ya no se sentaba a compartir los alimentos. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, que venían de allá, tenían una opinión muy diferente sobre los gentiles. Y desgraciadamente, a los hombres les importa mucho más la opinión de los mismos hombres que la opinión de Dios, y eso nadie lo puede refutar. Todo el mundo sabe, amados hermanos, que el hombre se cuida más del hombre, que el hombre en la casa, cuando está en el trabajo, por allá, habla cosas, amados hermanos, que delante de los hombres no lo hablaría.
pero delante, amados hermanos, perdón, delante de los hombres no lo hablaría, pero Dios lo está mirando. Y ven cosas y oyen cosas y piensan cosas que no se las dirían a ningún hombre, amados hermanos, ni las harían delante de ningún hombre, pero Dios lo está mirando. Sin embargo, el caso aquí, amados hermanos, un poco incomprensible para nosotros, es el hecho de que ¿quién era Pedro? Pedro, amados hermanos, el hombre que, según las Escrituras, nos muestra que tenía tropiezos como ser humano, que tenía altas y bajas, pero que gracias a Dios se ve que era un hombre que tenía una intención de crecer, una intención de superar, pero tenía una naturaleza en sí mismo, amados hermanos, que no se facilitaba mucho. Tenía una naturaleza, Pedro, que era, su apariencia generalmente era delante de las personas, su modo de actuar era más alto y sus palabras más altas que sus hechos. Aleluya. No se podía decir de Pedro como se decía de Moisés, que era varón poderoso en palabras y en hechos. Pero, amados hermanos, estoy recordando, todavía introduciendo, recordemos, hermano, que fue al apóstol Pedro el que un día estaba en la azotea allá cerca del mar, en la casa de Simón el curtidor, cuando Dios le dio una visión donde mostró en un lienzo que estaba agarrado por las cuatro puntas a animales, hermano, que eran impuros. Amén. Y la voz de Dios le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro, amados hermanos, se resistió por varias veces, por tercera vez, hasta que el Señor le dijo, y se lo repitió también en varias ocasiones: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y automáticamente lo mandó para que le predicase el evangelio a la casa de Cornelio. Amén. Y Pedro entendió entonces que todos esos, amados hermanos, animales cuadrúpedos, todos esos animales inmundos estaban representando a los gentiles. Amén. Y cuando llegó allí, que fue con algunos judíos, él mismo se justificó y decía: ustedes saben cuán difícil es para un judío entrar en la casa de un gentil, pero a mí me ha enseñado Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha enseñado algo y ya lo sabemos, amados hermanos, pero no lo hacemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha enseñado cómo se ha de vivir, cómo se ha de actuar, cómo se ha de conducir, amados hermanos, pero usted sencillamente no lo hace? Y decía él: Dios me ha enseñado, ¿verdad?, que no llame común a ningún hombre. Amén. Sin embargo, amados hermanos, aun cuando él vio que mientras comenzaba su predicación, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso, y el varón preguntó, amados hermanos, la pregunta no es por gusto, la pregunta viene muy a propósito, porque él andaba con otros judíos que miraba a los gentiles con recelo, que los miraba como precisamente animales, como gente que no merecía vivir, como una plaga inmunda. Por eso le dice a los que están con él: ¿puede acaso alguno, como dijo el Señor Jesús, el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra? Ahora Pedro decía: ¿puede acaso alguno? Era con los que estaban con él, que no estaban de acuerdo, que no les gustaba, que no les parecía. ¿Puede alguno de ustedes impedir el agua para que no sean bautizados estos a los que Dios les ha dado el Espíritu Santo igual que nosotros? Por supuesto, amados hermanos, que ninguno se atrevió. Pero después dice la Biblia que cuando los demás judíos, amados hermanos, se enteraron que Pedro y esos otros judíos habían estado en casa de Cornelio, lo fustigaron duramente. Amén. Y lo fustigaron tanto, amados hermanos, que habiendo recibido
la enseñanza, la visión de Dios, habiendo visto con sus ojos el derramamiento del Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio, habiendo sido separado por Dios para ese privilegio, todavía, amados hermanos, cuando está allá en Gálatas, el hombre está teniendo una doble actitud, teniendo una doble moral, amados hermanos. Por una parte, queriendo agradar a los gentiles, y por otra parte, queriendo, amados hermanos, agradar a los judíos. Sabemos que no se puede agradar, amados hermanos, a dos señores, y eso lo dijo el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No hay por qué agradar a gentiles o agradar a judíos. Basta con agradar al Señor Jesucristo, amados hermanos. Aleluya. Para eso decía el apóstol Pablo, porque así como fuimos, se nos confió el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, amados hermanos, que prueba nuestros corazones. Amén. Y sencillamente, usted mira que eso fue un asunto muy arraigado hasta el día de hoy. Amados hermanos, todavía es donde quiero llegar, pero en el Antiguo Testamento también. Y hay una incomprensión. Yo me pregunto, amados hermanos, sinceramente, yo he notado, yo he visto, yo he observado, cuando suceden catástrofes, cuando hay un terremoto que mueren decenas, cientos, miles de personas. Yo he visto cuando hay epidemias, yo he visto cuando hay accidentes, yo he visto cuando hay matazones. Yo he visto, amados hermanos, generalmente que a la iglesia de Dios le importa un bledo. Eso yo lo he visto. Porque yo generalmente nunca he visto a los hermanos, amados hermanos, preocuparse para levantar una oración delante de Dios. Para poner, amados hermanos, una oración por todas esas cosas. Y amados hermanos, no estoy juzgando ni culpando a nadie, porque es el sistema en que nosotros nos convertimos, amados hermanos. Así también más o menos percibí yo como lo enseñaron a uno. Había mucha religiosidad, había, amados hermanos, mucho fariseísmo también, pero muy poco sensibilidad y muy poco conocimiento real, amados hermanos, profundo, de una perspectiva total de las Escrituras. Es peligroso cuando se tiene solamente una sola visión, cuando se tiene solamente un entendimiento parcial, porque los juicios van a ser, amados hermanos, no van a ser apropiados, van a ser incompletos. Y yo me acuerdo, amados hermanos, no es el nombre del Señor, que convirtiéndose uno, la forma que yo oía siempre hablar a los hermanos, y muchas veces los hermanos de los demás, era despectiva. Era, amados hermanos, una vez me sorprendí yo mismo con un pensamiento que iba manejando y miré un carro ahí, hermano, con un ídolo, y me vino un pensamiento un poco así como molesto, porque el carro creo que se me atravesó, algo hizo, y me cruzó un pensamiento así de pronto que me dijo: idólatras, estos sí, idólatras, hermano. Un pensamiento así de juicio, de desprecio. Pero el momento, más o menos, me vino a la mente. Y al momento me vino a la mente y me vi a mí mismo cuando yo era un idólatra. Y al momento, más o menos, le pedí el perdón a Dios. Porque la única diferencia que había entre mí y ese hombre era que Dios había tenido misericordia de mi vida. Amados hermanos, que había abierto mi corazón para que yo recibiera su palabra. Aleluya. Y todo
nosotros hemos sido, en cierta manera, amados hermanos, culpables de esa insensibilidad. Los demás, hermanos, están allá afuera. Si les cayó un terremoto, amados hermanos, si les cayó el edificio, si les cayó, no he visto yo una preocupación, no he visto yo un clamor, no he visto yo, amados hermanos, una sensibilidad, no he visto yo, amados hermanos, una solidaridad. Y eso, sin dudas, amados hermanos, está mal. Usted mira en el Antiguo Testamento y ve claro, Dios, hermano, le dice a David, Dios le dice a Saúl, vayan y ahora borren la memoria de tal pueblo, ahora vayan y arrasen con tal pueblo, maten a hombres, maten a niños, maten a mujeres embarazadas, maten a todos. Y amados hermanos, ese pensamiento, sencillamente, mucha gente no lo puede comprender. Y me viene a la mente algo curioso. A veces me pregunté cuando había las personas que no conocen la doctrina de que hay un solo Dios y un solo Salvador, amados hermanos, que es el mismo que se hizo hombre, que se humilló a sí mismo, que tomó forma, amados hermanos, como un humano y se hizo obediente a la muerte de cruz. Amén, amén. Que no conocen la revelación del bautizo en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, en ellos, hermanos, siempre miré y veía más alegría. Una gente como más cariñosas. Y se me pregunté muchas veces, y decía yo, ¿por qué esto? Como dicen uno los trinitarios, eso también suena un poco déspota, ¿verdad? Pero, ¿por qué son más alegres? ¿Por qué son más cariñosos? ¿Por qué evangelizan más? Se les da el evangelizar. Y usted dice, pero no conocen la doctrina. Es que el diablo nos empuja. No, amados hermanos. Y lo miraba uno por qué tienen esa ilusión que les nace, hermano, de evangelizar, de hablarle más a las almas, de ser más cariñosos, más sonrientes. Y me he preguntado eso muchas veces, amados hermanos. Y por otra parte, he mirado más huraño, más seco, ¿verdad? Al pueblo del nombre, más serio, como si estuvieran amargados, como si estuvieran, amados hermanos, tristes. Y usted piensa, ¿será porque la presión que sienten por algo? Pero hoy pienso yo, amados hermanos, que mirando al hombre, cómo se esponja, muchas veces con puro mandamiento de hombre, diciendo, bueno, nosotros tenemos la mejor manera de vestir, tenemos la doctrina mejor, nosotros somos más santos, nosotros somos mejores, y entonces a lo mejor los demás, amados hermanos, sencillamente se han sentido que la misericordia de Dios los alcanzó y están agradecidos, pero a lo mejor, hermano, no sé cómo ni siquiera explicarlo, pero no hacen un contraste tan diferente entre ellos y los que están afuera, sino según su mente solamente eso, que el perdón y la misericordia de Dios, hermano, los alcanzó. Y sin embargo, volviendo a lo que estaba diciendo anteriormente, la Biblia habla de todas esas cosas que eran mandamientos para el pueblo de Dios, de deshacer, ¿verdad?, de destruir, de arrebatar, amados hermanos, las ciudades donde vivían esos pueblos, donde ellos iban a tomar por heredad. Pero lo que escapa de la mente de muchas personas, amados hermanos,
lo que escapó de la mente de los judíos, lo que escapó en su mente, solamente veían eso como estos pueblos han de ser destruidos, han de morir porque son sucios, inmundos, porque no merecen vivir. Pero esa visión, cuando usted no conoce tampoco al Israel de Dios, esa visión de alguna manera se transpone al cristianismo. A los que no tienen un conocimiento bastante, amados hermanos, generalizado de las Escrituras, del conocimiento de Dios, del plan de Dios. Y cuando usted conoce, amados hermanos, usted sabe que ciertamente Dios no estaba cometiendo ninguna injusticia, porque mandar a matar a las mujeres, a los hombres, amados hermanos, a los niños, a las embarazadas, ninguna injusticia. Y que Dios no hubiese cometido ninguna injusticia con habernos matado a nosotros y refundirnos en el quinto infierno. Pero lo que se le olvida a los hombres, amados hermanos, entender y conocer es que mientras Dios, amados hermanos, estaba dejando caer el juicio decretado, la culpa de los hombres, Dios estaba preparando un plan de salvación, amados hermanos, precisamente para esos que estaban perdidos, y que Cristo Jesús moriría por los que eran sus enemigos, que Cristo Jesús moriría para salvar, amados hermanos, a los perdidos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque Él lo dijo claramente: yo no vine a salvar a los justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Y eso es, amados hermanos, lo que hizo el Señor. Porque ciertamente, como decimos, es incorrecto decir Dios ama al pecador, porque la condición de pecador no influye para que Dios ame a nadie. Porque la condición de pecador, las Escrituras dice, Dios está enojado todos los días en contra del pecador, y su espada tiene preparada, y ya tiene preparada su aljaba y tensada, amados hermanos, su arco. Pero sencillamente, amados hermanos, Dios ama al hombre. De tal manera amó Dios al mundo, a esos hombres, amados hermanos, idólatras, que no porque sean idólatras, para esos hombres que además de hombre, además de creación de Dios, son idólatras, son profanos, son irreverentes, son soberbios, son cualquier cantidad, amados hermanos, digamos, de adjetivos para describir sus pecados. Sin embargo, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún estando nosotros, amados hermanos, en enemistad con Él, ¿verdad? Aún estando nosotros siendo rebeldes, siendo desobedientes, siendo enemigos, en esa condición, Dios envió a su Hijo, amados hermanos, para salvar al mundo y no para condenarlos. Aleluya. Y tenemos que recordar, amados hermanos, que nosotros estábamos allí, y que cuando estábamos allí, Dios, amados hermanos, nos salvó. Dice, y por cuanto, amados hermanos, los amó hasta el final. Amén. Cuando estábamos allí, Él nos amó. Y todos esos que están allá afuera, amados hermanos, Dios los ama. Dios los ama, porque Dios no hace acepción de personas. Y Dios, amados hermanos, ha derramado su sangre para que ellos también tengan una oportunidad de salvación. Amén. Pero las noticias, hermano, como decía el viernes, de los atentados que hubieron ahí en Boston, y me da tristeza por las almas, hermanos, que murieron. Peor aún si murieron sin salvación. Me da tristeza por la familia de esas almas, amados hermanos, porque sabemos
que el ser humano sufre mucho cuando pierde, amados hermanos, su familia. Ellos van a quedar huérfanos, ellos van a quedar, amados hermanos, personas viudas, pero sobre todo, amados hermanos, muchas personas heridas. Pero también, a la misma vez, me da una tremenda tristeza por esos dos muchachos, amados hermanos, que cometieron esos actos tan terribles. Mira el Señor Jesús en la cruz del Calvario, con dos, amados hermanos, asesinos, convictos, reconocidos, ladrones. Ya estaban listos, amados hermanos, para irse de este mundo. Y sencillamente, amados hermanos, el Señor Jesús tenía misericordia y tenía dolor, porque esos dos hombres habían optado un mal camino en su vida, habían hecho una mala determinación en su vida, habían dado un mal uso en su vida. Y sabemos claramente que el Señor no quiere que ninguno se pierda, pero que todos vengan, amados hermanos, al arrepentimiento. Y tú miras, hermano, y oyes los comentarios de la gente, y dicen: los muchachos eran amigables, los muchachos se preocupaban, dice uno de ellos que leí por citar un grupo, que no dejan de saludar a nadie, de agradar a todos. Era buena calificación, buenos estudiantes. Y de buenas a primera, amados hermanos, le dan un vuelco en su vida que es para dañar a los demás y para dañarse a sí mismo. Y te preguntas, hermano, ¿qué pasó? Pues sin dudas, hermano, escucharon la predicación del odio. Sabemos que no solamente es responsabilidad del predicador, porque el predicador sale a sembrar la semilla y parte cae en tierra buena y parte cae en tierra mala. Pero mi preocupación es, amados hermanos, la iglesia debe asegurarse de que la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio de la paz, del Evangelio de vida, del Evangelio de transformación, de esperanza, de vida eterna, de perdón, amados hermanos, llegue a todos los seres humanos, y mayormente en estos tiempos a la juventud que está expuesta a una prédica de inmoralidad, una prédica de odio, una prédica, amados hermanos, de inmundicia y de maldad. Aleluya. Por lo menos que haya en el corazón de los cristianos una verdadera, sincera, intensa y profunda carga, amados hermanos, deseo de que no se pierdan las almas y de darle la oportunidad, por lo menos, a que a esa juventud tenga un pensamiento alternativo. Aleluya. Esos jóvenes que están en la escuela, que están escuchando que desobedecer es cool, que los maestros son unos imbéciles, amados hermanos, y lo bueno es no obedecer, que las drogas son cool, que la bebida es cool, que el sexo indiscriminado es cool. Por lo menos, amados hermanos, que haya alguno allí, ¿verdad? O todos, pero quiero decir, todos tengan la oportunidad de escuchar lo que Dios dice, la opinión de Dios, el sabio consejo del Señor, la luz del Evangelio, porque entonces sí, alguno de ellos, como dice la Escritura, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Aleluya. Recuerdo, amados hermanos, allá conocí en Cuba unos testigos de Jehová. Yo cuando estaba trabajando en el petróleo, estaba muy jovencito, pero entonces entre ellos dos se habían hecho testigos de Jehová y hablaban de la Biblia, y los oí un día hablando del adulterio. Yo estaba soltero
todavía no me graduaba, estábamos estudiando para hacer la tesis. Y yo decía, no tengo problema con eso. Decía yo, no tengo problema con eso del adulterio. Y después los oí hablar de la fornicación. Le pregunté yo, ¿qué es eso de la fornicación? Y ya me dijeron qué era eso de la fornicación. Y ya entonces me quedó solamente. Y ya, amados hermanos, ya traía una piedra en el zapato. Ya tenía un pensamiento que esto me desacomodaron, amados hermanos. Me pusieron ese pensamiento de lo que era la fornicación. Yo decía, estoy bien con Dios porque yo no tengo mujer y no cometo adulterio. Pero cuando me dijeron de la fornicación, ya andaba yo con esa piedra ahí, molestando. Me comenzó a molestar. Y así, amados hermanos, nadie sabe. Cuando me convertí, cuánta gente dijeron, nunca creí que te ibas a convertir. Me dijo el que me trajo el Evangelio, te hablé del Evangelio, pero nunca pensé que te fueras a convertir. Ese es el juicio del hombre. Él pensó que nunca me iba a convertir, pero él no sabía que Dios me había apartado desde el vientre de mi madre, aleluya, y que Dios te conocía antes de crear los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No, hermano, si la Escritura dice, somos la luz del mundo. Eso no es solamente vivir la vida, amados hermanos, como un estilo de vida, como ha de ser, que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello, pero también incluye una actitud activa, amados hermanos. Hay mucha desinformación, mucho desconocimiento. No, los cristianos no deben, amados hermanos, meterse a coger cargos públicos. Bueno, porque la agarre la lesbiana que es la gobernadora aquí de Houston. Que lo agarre, amados hermanos, cualquier inmoral. Claro, hoy en día ya no importa la calidad de las personas, muchos que realmente quieran aspirar para un puesto público. Porque sencillamente los días que estamos viviendo ahora, la gente que hay, no le interesa, amados hermanos, escoger al mejor hombre, que tenga principio, que sea decente, que sea honesto, que tema a Dios. No, hoy en día sale, amados hermanos, el inmoral, porque desgraciadamente se ha ido corrompiendo. Pero si tú miras las Escrituras, amados hermanos, desde José, qué bien le hizo a Egipto tener, amados hermanos, a José, siendo el primer hombre que no se podía mover una mano allí si no era aprobado por José. Amén, amén. Yo estoy seguro que hubo beneficio para Egipto. Yo estoy seguro que hubo beneficio en Babilonia cuando, amados hermanos, Daniel estaba por encima de todos esos sátrapas. Hubo beneficio, amados hermanos. Hubo beneficio. Y sencillamente, cuando miramos, hermanos, el pueblo de Israel, me refiero a que ser la luz del mundo es tener, hermano, una participación que hacía Jeremías, que hacía Isaías, que hacían ellos, hermanos. Ellos tenían una actitud, hermanos, activa, donde no solamente, amados hermanos, predicaban la palabra, hacían milagros, ellos directamente acusaban al rey, acusaban a los sacerdotes, acusaban a los falsos profetas, acusaban la injusticia. ¿Por qué murieron, amados hermanos, esos hombres? ¿Por qué fue Jeremías echado en el foso? Pero por hablar la palabra de Dios. Pero ¿qué hacían, amados hermanos? ¿Qué hacían? ¿Verdad? ¿Qué hacía
Isaías en los tiempos de acá? ¿Por qué lo perseguían? Eso eran las autoridades de su tiempo. ¿Qué hacía Juan el Bautista? ¿Por qué le cortaron la cabeza? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Hoy en día no importa. La gente puede, amados hermanos, pueden levantar la voz, los homosexuales. Primero, claro, estamos de acuerdo de que no debe maltratarse a nadie, ni perseguir a nadie, ni golpearse a nadie, ni menospreciar a nadie. Pero, amados hermanos, comenzaron la gente, miren hermano, empujando. Primero queremos que no nos maltraten, que no nos golpeen, que no nos menosprecien. Pues no estamos de acuerdo con nada de eso nosotros, amados hermanos. Queremos que Dios, amados hermanos, ha de juzgar este mundo. Pero luego, amados hermanos, comenzaron a marchar y comenzaron a hablar de un orgullo, del orgullo, hermano, homosexual, y comenzaron a hacer esas cosas que hacen, besarse públicamente, hombres con hombres, amados hermanos, mujeres con mujeres, deshonrando entre sí sus cuerpos. Y amados hermanos, aún cuando está escrito, amados hermanos, que los que se echan con varón, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, amados hermanos, ya luego no contento con eso, miren cómo el mal pucha, no contento con esto, han hecho una campaña para hacer legal los matrimonios. Y no contento con eso, ahora están pidiendo poder, amados hermanos, criar a los niños, adoptar a los niños. No solamente tener matrimonio ilegal, contrario a la naturaleza, que no permite engendrar hijos, sino que ahora quieren derecho de tener hijos cuando no lo pueden tener. Y hay quien le diga algo en contra, amados hermanos, porque es un homofóbico. Pues, amados hermanos, pues sencillamente porque la iglesia está muy callada, porque la luz está escondida entre cuatro paredes. Porque sí podemos decir, muchas de esas cosas son espirituales y no podemos nosotros luchar con carne y sangre, cosas que son espirituales, pero sí podemos claramente, amados hermanos, y para eso estamos puestos, para levantar públicamente la voz y anunciar, amados hermanos, la palabra de Dios y reprender, amados hermanos, las cosas que están en contra de su voluntad. Pero eso no se hace hoy. ¿Cuántos cristianos hay aquí en Houston? Deben haber muchos. Pero cuando, amados hermanos, se han reunido para sencillamente alabar a Dios y decir, Dios dice esto o aquello en su palabra, como lo hacía Juan el Bautista, amados hermanos. Porque Juan el Bautista, el Señor lo mandó a que fuera a preparar el camino delante de él. Pero él llamaba las cosas por su nombre. Y decía, amados hermanos, le predicó a los policías. Los alguaciles vinieron y le decían, ¿nosotros qué hacemos? Pues ustedes no le levanten falsas calumnias a nadie y confórmense con su salario. Y a los escribas y los fariseos le predicaba, y al rey, que era la institución del gobierno, claramente le decía a él, ¿verdad? Le decía claramente, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Vamos a ver la palabra de Dios parejo para todo el mundo. Eso es la luz del mundo. Esa es la sangre de la tierra. Pero bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tiene que haber un despertar. Hay un desconocimiento en todas las cosas, amados hermanos. Nosotros tenemos que tener una actitud diferente. Dice la Escritura, ninguno que milita se enrueda en los negocios de la vida. ¿Pero qué son los negocios de la vida? Estudiar el negocio de la vida.
trabajar el negocio de la vida, negociar el negocio de la vida, hacer deporte el negocio de la vida, distraerse el negocio de la vida. Está bien, ustedes no son, amados hermanos, gente que está ministrando, no son gente, ministros. Dice, no te enredes en los negocios de la vida, no te enredes solamente en el trabajo, tampoco te puedes, porque te olvidas de la familia. No te enredes, amados hermanos, en ninguna actividad que no permita entonces que cuides y atiendas el resto de las cosas. Y los ministros mayormente no se enreden en ninguna actividad que puede ser el trabajo, que puede ser el deporte, que puede ser el negocio, que te enredes, que decir, y de ahí te quedas enredado. Solamente de ahí no sales. Eso es todo lo que haces. Pero la gente dice, no, nosotros no podemos predicar, meternos en las cosas que tienen que ver con el mundo. Usted bien que puede, amados hermanos. Usted bien que puede. Porque para eso somos la sal de la tierra. Para eso somos nosotros, amados hermanos, la luz del mundo. Y a la gente que hay afuera, amados hermanos, hay que amarlas. Porque Cristo las amó. Y digo el Señor, un mandamiento dejo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nos amó por lo que éramos. Nos amó porque somos, amados hermanos, imagen y semejanza de Él. Porque un tiempo fuimos sus criaturas y ahora por su gracia somos sus hijos. Pero debemos amar a esa gente que está allá afuera. Tiene que importarnos lo que le pasa a la gente de allá afuera. Tiene que importarnos, amados hermanos, su bienestar, su salvación, su conocimiento, su integridad. Tiene que importarnos, amados hermanos, porque Dios es un Dios que nos ama a todos por igual. Y los judíos estaban muy convencidos, hermanos. Y a la hora de la hora, en la hora de la verdad, sencillamente no podían ser salvos por las obras de la ley. A la hora de la hora creían, amados hermanos, que ellos tenían un status quo, que eran el pueblo de Dios, y a la hora de la hora resultó que si no creían en Jesucristo eran cortados, desarraigados del verdadero Israel y no eran nada más que como el resto de los hombres. Aleluya. Pero cuando te falta una pieza, como amados hermanos, le falta a la gente de allá afuera en el conocimiento de las Escrituras, a nosotros por supuesto nos faltan unas cuantas todavía, ¿verdad? Porque el que sabe dice no sabe aún como lo debía saber. Nos faltan muchas cosas por saber todavía, pero dice la Escritura claramente, seguimos la regla: lo que sabemos hablamos, amados hermanos, lo que hemos visto testificamos, lo que no sabemos no lo hablamos. No nos atrevemos, hermanos, a predicar algo porque lo oímos a alguien y para llenar espacio. Nos vamos a morir, hermanos, sin poder conocer ciertas cosas, si Dios así le parece. Pero nunca las vamos a predicar, ni nunca vamos a aparentar que las conocemos, ni nunca, amados hermanos, vamos a decir que lo sabemos todo, ni que somos infalibles. Ni nunca me voy a avergonzar cuando alguien me pregunte algo, decirle sencillamente no lo sé, no lo entiendo, no lo comprendo. Ay, así me quiere menospreciar por eso. Ay, así quiere decir que soy incompetente. Prefiero, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, ser incompetente a los ojos de los hombres, pero que cuando vaya con el Señor no me juzgue diciendo que le cambié un punto ni una jota o que enseñé algo, amados hermanos, erróneo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero gloria sea el nombre del Señor, amados hermanos. Vamos a terminar. No, las cosas no se consiguen a veces de un solo intento. Nosotros estamos hablando estos días con el objetivo, sobre todo, amados hermanos, de animarnos otra vez y más que antes.
Y usted dice, pero fíjense que no lo he logrado. Pero no se desanime. Mire un video que decía, un carro de todo terreno sale por una pared casi vertical. Y estaba ahí donde estaba el agua, de verdad que estaba difícil la roca. Y el hombre salió y se iba para abajo y para abajo. Y yo dije, ya no lo va a intentar. Pero siguió intentándolo. Y no sé cómo, vamos, hizo así. Y el carro se le dio para atrás y para atrás, pero... Y le dio, ¡bum! Y sacó aquel carro ahí casi, subiendo casi vertical. Y eso era nada más para probarse a sí mismo, para quedar bien con lo que estaban mirándolo, para probar el carro. ¿Cuánto más nosotros tenemos que sacar el carro? Amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Si no está en la vía correcta, si no está como tiene que estar, tenemos que sacarlo a como dé lugar. Y si tenemos que quemar el acelerador, y si tenemos, hermanos, que estar dándole, hermanos, hasta que usted se anime, hasta que usted esté feliz, hasta que usted esté en fuego, hasta que usted esté haciendo la voluntad de Dios, gozoso, amados hermanos, lo tenemos que hacer, aleluya. Sí, amados hermanos, porque es el consejo de Pablo. Te aconsejo que avives el don de Dios, amados hermanos. Que lo avives, hermanos, que veas como prende fuego. Ya, y después cuando el fuego esté encendido, hermanos, a seguirlo cuidando. Lo dice la Escritura, amados hermanos, cuando en el Antiguo Testamento, que era representación, decía, cuida de que nunca se apague la llama. Tenía que haber una llama encendida todo el tiempo delante del altar, amados hermanos, que nunca se apagara esa llama. Yo pregunto, ¿dónde está tu llama? Amados hermanos, no se apaga sola, se la deja apagar, se apaga. Pero dice la Escritura que el Señor Jesucristo no apagará el pábilo que humea. Cuando vino ya había gente que quería tirar la toalla allá, hermano. Ya había gente, amados hermanos, que estaba allá para el suelo. Ya no servían, hermano, para la caña quebrada, ya no servían las cañas. Dice que las cañas, hermano, hacían la flauta. Y cuando alguien revisaba las cañas, había una que estaba un poquito quebrada, ahí mismo la partían para que nadie se equivocara y la agarrara, hiciera una flauta, hermano, que tuviera defecto, que no fuera a funcionar. Pero el Señor llegó, hermanos, y miró la caña quebrada allí en el pueblo de Israel, pero no la arrancó. Para los ojos de la gente dice, este ya no sirve para nada, ya este no va a dar música, ya este no va a ser instrumento. Pero el Señor dice, no arrancaría, amados hermanos, la caña cascada. Él sabe cómo arreglarla, Él sabe cómo restaurarla, Él sabe cómo hacerla de nuevo para que sea un instrumento para su gloria. Aleluya. Dice, no apagaría el pábilo que humea. Hermano, está uno ahí y ahí está el candilito ahí. Y ya cuando ya se le acabó el combustible, ya empieza solamente la mechita echando humo. Y la gente hace así, rápido, y lo apaga porque no molesta el humo. Dice, este ya no hace nada, ya no alumbra, ya no sirve. Ya nada más lo que le queda es el humito. Pero el Señor, amados hermanos, cuando el hombre lo ve, dice, esto no sirve ya, mejor apagarlo. El Señor, cuando ve el pábilo humeando, el Señor viene, amados hermanos, para poner aceite fresco. El Señor viene para darte combustible. El Señor viene para prenderte, para que brilles, amado hermano, para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! Vamos, hermanos, tenemos un Dios bueno que se merece que realmente nosotros le sirvamos de corazón. Un día vamos a estar allá. Y aunque vamos a tener un cuerpo diferente, según la Escritura, vamos a conservar la apariencia y nos vamos a reconocer. Y allí a lo mejor un día vamos a tener conversación y va a decir, wow, hermano, mira que a veces pensé
Dirá alguno, a veces pensé dejar este camino. Dirá usted cuántas veces cuando estaba allá en su país se animó para venirse, pero con unos amigos, pero después uno dijeron, no, siempre no me voy. Y usted decía, no, yo creo que me voy a quedar. Y ahora mira, hermano, pasaron los años y sus amigos se quedaron allá en aquel pueblo donde lo único que había hambre, muerte, destrucción y esa vida de miseria. Nunca hubiera podido tener usted ni la tercera parte de lo que tuvo aquí. Todavía andaría en el bus, hermanos, allá, todavía mirando a los señores del pueblo que podían usar, hermanos, esos zapatos que te gustan y manejar un carro y esas cosas. Y ahora estando aquí, dice, qué bien hice con no haberme quedado. Imagínense cuando estemos en el reino de los cielos, amados hermanos. Aleluya. Cuando estemos en la presencia de Dios para vivir una eternidad completa, donde hay dicha, donde hay gozo, donde hay alegría, amados hermanos. Vamos a decir, increíble que alguna vez, amados hermanos, aminoré la marcha, que alguna vez vacilé, que alguna vez, amados hermanos, me desanimé. Diga, wow, míralo como hubiera esperado. Míralo como hubiera esperado, donde estaría yo con todos aquellos que permanecieron, se quedaron fuera del camino, sin esperanza. Pero gracias a Dios que me esforcé, gracias a Dios que el Señor nunca me desamparó, que el Señor no me echó afuera, que el Señor me extendió su diestra para que volviera a tomar fuerza y ánimo y estar en su presencia. Aleluya. Vamos, hermanos, tal como dice la Escritura, todos sabemos, así es la vida, breve, fugaz, se va pronto, amados hermanos, pero así Dios lo determinó. Pero lo que no se nos puede ir es, amados hermanos, nuestra salvación. Vamos a estar todos en pie. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar, amados hermanos. Aleluya.